Nos encontramos en la página 130. Estamos introduciendo al tema de tiro parabólico o movimiento parabólico de caída libre. Y para esto pues vamos a comenzar revisando los ejemplos de la página 130. Dice el primer ejemplo. Se lanza una pelota de béisbol horizontalmente a una velocidad de 25 metros sobre segundo, desde una altura de 60 metros. Dice calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces, como vemos, se encuentra a una altura de 60 metros. Esa es la parte primera que hay que considerar. Aquí nos estamos dando cuenta, la altura es esta, 60 metros. Lo que vamos a hacer ahora es justamente calcular el tiempo que tarda en llegar. Recordemos las fórmulas, ¿sí? Antes de ver lo que nos pide en segundo y tercer plano, que es la magnitud de la velocidad vertical que lleva los 2 segundos, es decir, con qué velocidad va bajando, ¿sí? Y luego la distancia horizontal a la que cae la pelota, es decir, la velocidad promedio. Recuerden que la velocidad en horizontal es igual en todo momento. Bueno, pues vamos a ver lo que tenemos. Dice que la velocidad inicial o de lanzamiento en este caso es de 25 metros sobre segundo. La altura es de 60 metros. Bueno, ¿por qué negativa? Porque sabemos desde dónde se va a lanzar, desde arriba. Entonces eso quiere decir que la altura va a medirse de arriba para abajo. ¿Sí? Porque es una caída desde un punto alto. Entonces, por lo tanto, esa caída pues se va a medir vectorialmente como todo. Y sabemos que un vector, el desplazamiento vertical en este caso, cuando va para abajo pues es negativo. Tenemos la fórmula que están utilizando, el tiempo en caer es igual a la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. Entonces este es el primer elemento. Pasamos a ver cómo lo realizan, que está acá. Entonces tenemos, aquí está la altura 2 veces. La gravedad también se considera negativa porque vectorialmente va para abajo. Recuerden que siempre todo se va a considerar vectorialmente. Y entonces al recalcular estos valores nos va a dar que 3.5 segundos. Este es el tiempo entonces que tarda en llegar al suelo. Inciso B. Vamos a ver de qué se trataba el inciso B. La magnitud de la velocidad vertical que lleva los 2 segundos. O sea, me está pidiendo una velocidad final. O sea, final en un lapso de 0 a 2 segundos. La inicial ya la tenemos cuando es lanzada, que es 25 metros sobre segundo, y aquí está, este de aquí. Pero ahora nos pide a los 2 segundos qué velocidad va a llevar. Por lo tanto, es una especie de velocidad final o velocidad 2. Aquí está. En este caso, para encontrar la velocidad de los 2 segundos, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula de acá. Velocidad es igual a gravedad por tiempo. ¿Sí? Entonces, así tal cual como lo está manejando, simplemente menos 9.8 por 2. Recuerden que la gravedad es vectorial, el tiempo es escalar, el tiempo no lleva signo, y nos dice que es menos 19.6 metros sobre segundo. ¿Esto qué significa? Si habíamos partido de una velocidad inicial de lanzamiento, ¿sí? Que era justamente de 25, aquí como lo estamos viendo, ahora acabamos en 19. Quiere decir que esta velocidad, ¿sí? De alguna manera hubo una variación, ¿sale? Pues vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahorita no se preocupen si hay cosas que todavía no entienden, lo vamos a ir entendiendo después. Bueno, siguiente, inciso C. ¿Qué nos piden en el inciso C?
la distancia horizontal a la que cae la pelota, ¿sí? Esto es a partir del punto desde donde fue arrojada. Entonces, vamos a ver que nuestra fórmula de trabajo va a ser esta. Distancia, o sea, realmente se refiere a altura. Dice, si dice distancia vertical, pues es altura. Entonces, velocidad por tiempo. Esto de cómo aplicar las fórmulas y cuál usar, créanme que lo vamos a ir entendiendo con experiencia. Ahorita no se preocupen tanto por esto, quiero que vayamos introduciendo el tema primero. Inciso C, entonces es velocidad por tiempo, inicial es 25 por tiempo, y me va a dar en este caso, la altura o la distancia que logra recorrer en ese tiempo, ¿verdad? Y con eso termina el problema. Bien, vamos a ir entendiendo de a poquito. Ese fue simplemente una caída. ¿Te das cuenta que este problema que acabamos de hacer acá era de caída libre? Aunque manejaba, sí, varias preguntas raras, no fue parabólico en su totalidad. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente fue una caída. Realmente iba hacia abajo nada más. ¿Ok? Aunque la hayan lanzado horizontalmente, sí, va a llegar en un punto en el que va a comenzar una caída. Lo que sí nos debe preocupar son los problemas de este tipo, donde el lanzamiento completa una parábola completa, sí, valga la redundancia. Entonces aquí sí nos preocupa ver, porque vamos a trabajar en dos dimensiones, tanto en X como en Y. Si te fijas en el anterior no utilizamos para nada ángulo, pues aquí sí. Y es donde ya nos empieza a preocupar el asunto, pero no tanto, vamos a entenderlo un poquito más. 2. Un futbolista le pega a una pelota con un ángulo de 37 grados con respecto al plano horizontal, comunicándole una velocidad inicial cuya magnitud es de 15 metros sobre segundo. Entonces, la pelota sale disparada por un golpe a 15 metros sobre segundo. Es un futbolista. ¿Ok? ¿Qué más sabemos? El ángulo, 37 grados. Calcular el tiempo que dura la pelota en el aire, o sea, el tiempo que va a durar desde aquí hasta acá. La altura máxima es la altura a la mitad del tiempo, obviamente. Esa es una de las propiedades de la parábola, del lanzamiento parabólico, que dice que es el mismo tiempo de subida que de bajada, por lo tanto, la altura máxima se encuentra a la mitad, o sea, a la mitad de la distancia, en X, o sea, a la mitad del tiempo, ¿ok? B, la altura máxima alcanzada. ¿Cuál es la altura? ¿Sí? A la mitad del tiempo. C, el alcance horizontal de la pelota, es decir, hasta dónde llegó la pelota así en el horizonte. Hasta aquí cayó, qué distancia hay de donde se lanzó hasta donde llegó. Pues bueno, vamos a ver, datos iniciales, velocidad inicial 15 metros sobre segundo, el ángulo θ que es de 37 grados, inciso A, el tiempo que dura la pelota en el aire. Entonces, como no tenemos nosotros, acuérdate, no tenemos nosotros altura en este momento, ¿sí? Vamos a utilizar de las fórmulas, vamos a ir entendiendo que si queremos, para todos estos problemas nos va a servir entender que si queremos el tiempo en el aire, esta es la fórmula recomendada siempre. Siempre y cuando nos den la velocidad inicial. ¿Sí? Si nos dieran la altura, tendríamos que usar otra fórmula. Pero casi siempre nos va a dar la velocidad de lanzamiento. ¿Okay? Entonces el tiempo en el aire se va a calcular con 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y aquí dice el proceso.
¿Ok? Bueno, el detalle está en que recuerda que no podemos usar la velocidad inicial tal cual. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa, ¿sí? Separarla. ¿Por qué? Porque no podemos calcular, no podemos trabajar, perdón, con nada si no trabajamos solamente con la pura velocidad en Y. La velocidad en X no nos va a servir de momento más que para encontrar cualquier cosa que sea a la distancia. Pero si queremos encontrar cosas del aire, como la altura, y como el tiempo ahí en esa altura, o el tiempo de altura máxima, o cualquier elemento durante el lanzamiento, tiene que ser con la velocidad en Y. La velocidad en X solamente nos va a servir para encontrar la distancia total, o tal vez para encontrar cuál es la distancia media, a la mitad, para saber algunos otros elementos. Por ejemplo, si sabemos la distancia media, nos va a servir, o la distancia a la mitad, vamos a poder calcular, por ejemplo, cuándo llega esto. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, primero que nada, como es un lanzamiento parabólico, tiene un ángulo, entonces lo primero en todos estos problemas es encontrar cuáles son las velocidades separadas, la de X y la de Y. Entonces, lo primero que van a hacer aquí es lo mismo. Velocidad inicial es igual, ¿sí? En este caso, la velocidad, ¿sí? En este caso lo vamos a separar, va a ser la en Y, aquí no le ponen Y, pero es la Y, y va a ser igual a la velocidad completa, que es la de 15, por el seno del ángulo. Cuando es seno, sabemos que se habla de vertical. Y va a ser los 15 originales por el seno del 37 grados. Y así nos va a dar. Nosotros no vamos a usar tablas, vamos a usar calculadora. En la calculadora le vamos a poner así. Seno de 37 grados y nos va a dar esto. Por 15 y nos va a dar esto. Siguiente. Si queremos la velocidad horizontal, pues es con coseno. ¿Sí? Entonces velocidad inicial por coseno va a ser igual a 15 por coseno de 37 y nos va a dar esto. Ya teniendo las velocidades, la de Y y la de X, ¿sí? Ya podemos usar nuestra fórmula para calcular el tiempo en el aire, que era 2 veces la velocidad inicial sobre la gravedad. Pero te repito, pregunta, ¿es en el aire? Al ser en el aire, todo es Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir la velocidad inicial, pero en Y. Y eso es lo que está haciendo. 2 veces la velocidad inicial en Y. Y aquí está, que es esta, la de Y. Entre menos 9.8. Ok. Pregunta. Son vectoriales. Tienen que llevar signo. La gravedad, sabemos, sí que siempre va para abajo, por lo tanto siempre lo vamos a usar negativa. Pero, ¿por qué se le pone positivo a la velocidad? Porque si nosotros hacemos un diagrama, nos vamos a dar cuenta que aquí está la velocidad inicial en Y, o sea, velocidad sub 0 Y, va para arriba, y aquí hacia un ladito está la velocidad inicial en X, va hacia la derecha. Y sabemos que hacia la derecha, en el plano cartesiano, es positiva la X. Entonces repetimos, velocidad en Y es positiva hacia arriba y negativa hacia abajo, velocidad en X positiva a la derecha y negativa a la izquierda. Por eso es positiva, porque va para arriba. Entonces aquí nos estamos dando cuenta porque 9.027 se consideró positiva. Al hacer la división, ¿sí? Primero la multiplicación y luego la división, entonces nos va a dar esto. Recuerden que el signo que está aquí afuera es parte de la fórmula. Y acá está. ¿Ok? Siguiente. Este es el tiempo que tarda en el aire. O sea, es el tiempo desde aquí hasta acá, lo que tarda en llegar. Ahora nos va a preguntar un inciso B,
¿sí? La altura máxima. Y la altura máxima la sabemos bien fácil, ¿sí? Ve la fórmula. Altura máxima es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Cuál es la velocidad que se va a ocupar? Te repito, todo lo que está en el aire es en y. Entonces, la altura máxima, pues no está en el suelo, está en el aire, por lo tanto es en y. Y pues así está haciendo, mira. ¿Sí? 2 veces, ¿sí? La velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Qué van a hacer? Pues se cancelan aquí los dos, el número 2. Sí, por eso es que ya no lo ponen después. Y luego, ¿qué va a pasar? Ponen 9.027, que es la velocidad en y al cuadrado, ¿sí? Entre la gravedad. Entonces aquí está el resultado. Aquí el libro tiene un detallito, un error. La fórmula decía menos 2 veces la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Se cancelarían el número 2. Y sí, se deben cancelar, pero aquí lo vuelve a poner y esto es incorrecto. ¿Sí? Entonces, por eso es que este 2 está de más. Simplemente es ya la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad. Perdón, en este caso, 2 veces la gravedad, ¿sí? Y nos va a dar este resultado. ¿De acuerdo? Ahí está. Hasta aquí sería encontrar la altura máxima. Después de eso, se va a hacer lo siguiente. Inciso C. La distancia va a ser calculada, o sea, el alcance horizontal va a ser calculado con puras fórmulas en X. ¿Por qué? Porque es sobre el suelo. Entonces, por eso es que la fórmula dice distancia horizontal es igual a velocidad horizontal, o sea, la de X, por el tiempo en el aire. Aunque maneje el tiempo en el aire, nuestra fórmula es en X. Velocidad horizontal es la de 11. Esta es la que nos interesa. ¿Sí? Entonces así va a quedar. De este lado tenemos el proceso. Va a ser justamente la velocidad en el aire, es positivo porque es para la derecha, por el tiempo en el aire, ¿sí? Y te va a dar el resultado de hasta dónde llegó en X. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la distancia de aquí hasta acá? ¿Sí? Entonces hay que seguir las fórmulas tal cual. El libro tiene algunos errorcitos de cálculo, tú solamente sustituye como sabes, ¿sí? Para que evites los problemas de confundirte. Este es un detalle que debemos de considerar. Bueno, entonces, por último, vamos al ejemplo número 3, que es muy semejante. Dice el ejemplo número 3. Una bala es lanzada con una velocidad inicial cuya magnitud es de 200 metros sobre segundo. Si se desea que dé en un